Gobi era una chica común de la década de los 30, vivía en Chicago y ella y su novio estaban muy enamorados. Una noche ambos decidieron asistir a un baile y mientras estaban allí tuvieron una discusión como las que tiene cualquier pareja. Mary estaba tan enojada que quiso irse a casa. Su novio se ofreció a llevarla, pero ella le dijo que no hacía falta, que caminaría sola hasta su casa, y salió de allí y comenzó a caminar hacia su casa en aquella noche fría y lluviosa. Mary solo quería regresar a casa y descansar, pero su deseo jamás se cumplió porque ella jamás llegó, ya que mientras transitaba por la avenida Archer muy cerca del cementerio Resurrection, un auto conducido por un hombre en estado de ebriedad la atropelló brutalmente. El hombre huyó cobardemente, dejándola allí herida sin prestarle ayuda. Sus padres, al ver que no llegaba, decidieron ir a buscarla y al día siguiente ellos mismos fueron los que la encontraron muerta en la avenida Archer. Con mucho dolor decidieron enterrarla en el cementerio Resurrection. Se dice que la enterraron con un vestido blanco muy parecido a los que le gustaba usar. Con el tiempo su historia pudo haber sido olvidada, pero en 1939 comenzaron a haber avistamientos de una joven hermosa de vestido blanco que le pedía aventón a los automovilistas que transitaban por la avenida Archer. Uno de los primeros testimonios fue el de un joven que dijo que una noche mientras transitaba por esa misma avenida, una chica con un vestido blanco muy bonita se acercó a él pidiéndole que por favor la llevara a casa. Él la vio muy desorientada y sintió pena por ella, así que accedió a hacerlo. La chica subió a su auto y él condujo mientras estaban en silencio en el interior del auto. Pero cuando llegaron muy cerca del cementerio, la chica desapareció frente a sus ojos, desvaneciéndose como el humo. Así como este testimonio, hubieron otros más, pero uno de los más aterradores fue el que dio Arthur Bonelli, un hombre que trabajaba como velador en el cementerio Resurrection. El hombre, que para ese momento tenía 67 años de edad, contó que una noche, mientras hacía su rondín de rutina, escuchó ruidos cerca de la tumba de Mary y fue a ver que todo estuviera en orden. Cuando llegó se quedó helado, porque la tumba de la chica se encontraba revuelta y el cajón se encontraba fuera de su sitio. El hombre, muy alarmado, decidió llamar a las autoridades del cementerio para contarles lo que había pasado, pero ellos no le hicieron caso. Esperó toda la noche y nada pasó. Al día siguiente, después de darse cuenta de que ellos no vendrían, decidió hacer el trabajo él mismo y enterrar el cuerpo en su sitio de nuevo. 2 días más tarde las autoridades llegaron para revisar que todo estuviera en orden. Cuando el hombre les contó lo que había pasado, decidieron sacar el ataúd de su sitio y lo abrieron. ¿Y cuál fue su sorpresa cuando se dieron cuenta que en el interior del cajón ya no habían restos? El cuerpo de Mary ya no estaba allí. Las autoridades hicieron una investigación para encontrar el cuerpo de la chica. Sin embargo, con el paso del tiempo no tuvieron ningún éxito, así que decidieron cerrar el caso. Desafortunadamente, Arthur no quedó bien de sus facultades y fue internado en un hospital psiquiátrico, en el que estuvo 2 años. Y mientras estuvo allí se dice que él se ponía a hablar solo y a jugar con alguien a quien llamaba Mary. También hubieron más testimonios, como por ejemplo el de otros trabajadores que dijeron que solían ver por las noches al fantasma de Mary salir desde su tumba, caminar por todo el cementerio hasta el enrejado y quedarse viendo hacia la calle con mirada melancólica, agarrando los barrotes de las rejas, sin poder regresar a casa, sin poder tener ese descanso que tanto ansía. En la década de los 80 y los 90, la leyenda de la resurrección de Mary cobró mucha más notoriedad, porque durante esos años hubieron más avistamientos, más personas aseguraban haberla visto deambular por aquella avenida. Mary Resurrection se ha convertido en otra de las leyendas que engrosan la lista de aquellas que se encuentran alrededor del mundo, en las cuales se habla de hermosas mujeres vestidas de blanco que le hacen autostop a los automovilistas, para después desaparecer en la oscura noche.
Si este video fue de tu agrado, no olvides compartirlo con algún amigo y darle me gusta. También suscríbete al canal si no lo has hecho. Muchas gracias por verlo.